¿Puede Occidente resistir con éxito el terrorismo islamista? Con Estados Unidos pareciendo rendirse ante Irán después de infligir golpes devastadores a su ejército y a sus programas nucleares y de misiles, sin mencionar que mataron a la mayoría de sus líderes en ataques realizados junto con Israel. La pregunta es si sus armas de alta tecnología y sus hábiles aviadores y soldados significan algo si los líderes estadounidenses carecen de la voluntad o la paciencia para luchar contra un régimen terrorista islamista que puede lanzar drones contra barcos que pasan por el estrecho de Hormuz. Esta semana en Think Twice, con el experto militar coronel Richard Kemp, analizamos a fondo la guerra contra Irán y si Estados Unidos realmente es capaz de derrotar a sus enemigos y evitar traicionar a sus aliados. Hola y bienvenidos a Think Twice. ¿Ha descubierto Estados Unidos cómo derrotar a los enemigos terroristas que practican lo que los expertos llaman guerra asimétrica? La guerra que comenzó el 28 de febrero, en la que Estados Unidos e Israel lograron un éxito militar sin precedentes, parece haber terminado sin que Washington haya alcanzado ninguno de los objetivos que buscaba al inicio del conflicto. Al amenazar la navegación en el estrecho de Hormuz, el régimen de Teherán hizo que subieran los precios de la gasolina y ayudó a que la guerra fuera tan impopular en Estados Unidos que logró resistir más tiempo que Washington. Con el presidente Trump aceptando un memorando de entendimiento que, en esencia, le otorga al régimen islamista una victoria en la guerra. Mientras que Estados Unidos aún puede cambiar de rumbo si, como parece probable, el vicepresidente J.D. Vance se encuentra en la posición de tener que aceptar un acuerdo de paz que no es mejor que el desastrosamente débil acuerdo nuclear con Irán de Barack Obama. Este desenlace deprimente de la guerra plantea algunas preguntas importantes sobre la guerra en el siglo XXI y la voluntad de Occidente de defenderse. Para hablar de esto tenemos la suerte de contar hoy con nosotros, y de verdad me refiero a con nosotros en persona. Ya que este episodio de Think Twice se está grabando en los estudios de JNS en Jerusalén, uno de los principales expertos en guerra, terrorismo y estrategia militar. El coronel Richard Kemp es un oficial militar británico retirado y comentarista, graduado de Sandhurst, la Academia Militar Británica. Es un veterano condecorado de la Primera Guerra del Golfo, así como de conflictos en Irlanda del Norte, Bosnia, Afganistán e Irak, en los cuales comandó tropas. Así como también se desempeñó como jefe de un equipo internacional de contraterrorismo en el Comité Conjunto de Inteligencia del Gobierno británico. Desde su retiro ha escrito y hablado sobre asuntos militares, terrorismo y estrategia. Coronel Richard Kemp, bienvenido a Think Twice. Jonathan Tobin, es un placer. Estoy aquí en Jerusalén para asistir a la conferencia de JNS que acaba de terminar y ha sido absolutamente fantástica, una conferencia fenomenal, que creo que cualquiera que no haya estado se perdió mucho. No, yo también lo creo. Tuvimos muchos grandes ponentes y fueron 3 días de conversaciones constantes y realmente interesantes. Y por supuesto, tenerte ahí también fue muy importante. Gracias. Bueno, quiero empezar haciéndote una pregunta que de alguna manera plantea nuestro dilema estratégico actual. Y con eso me refiero a Occidente, Estados Unidos e Israel en perspectiva. Así que tenme paciencia un momento. Una de las sesiones en la cumbre de la que acabamos de hablar fue impartida por el profesor Yuval Steinitz, quien es el director de Rafael, una de las grandes empresas israelíes de producción militar de alta tecnología. Sabes, puedes ver ese nombre en los interceptores de la cúpula de hierro y en muchas otras cosas. Y él habló en la sesión donde nos estaba hablando sobre, ya sabes, los increíbles avances tecnológicos que Israel ha logrado. Como, en sus palabras, ya sabes, el jefe de la Fuerza Aérea de Israel dijo que sin eso, Israel, ya sabes, no podría haber hecho nada. Sabes, ya sabes, y eso es cierto. Le dio una enorme ventaja tecnológica en la lucha contra Irán tanto a Israel como a Estados Unidos. Pero pensemos en esto por un momento en términos de ¿a dónde nos ha llevado eso? Y tengan paciencia conmigo. Me hizo recordar una conferencia que escuché cuando era estudiante hace mucho tiempo, estudiando historia en la Universidad de Columbia, cuando estaba tomando un curso de estrategia y conflictos globales. Ese curso lo impartía un académico muy eminente en ese momento, el difunto Warner Schelling.
Y Schelling nos habló sobre la superioridad táctica y operativa de los japoneses sobre los aliados al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y él dijo que los japoneses tenían, al menos al inicio de la guerra, mejores aviones, ya sabes, también mejores barcos, ya sabes, y mejores aviadores, aviadores más experimentados. Ellos tenían estrategias operativas mucho más avanzadas, mucho más avanzadas. Ellos habían estudiado cómo usar portaaviones de formas que los aliados, tanto Gran Bretaña como Estados Unidos, no habían estudiado. Ellos habían estudiado cómo, ya sabes, hacer invasiones anfibias que los aliados aprenderían a lo largo de la guerra. Y al pensarlo, pero lo que él dijo fue que, a pesar de toda su enorme superioridad al inicio de la Segunda Guerra Mundial, no tenían una estrategia sobre cómo ganar realmente la guerra. Además de eso, tenían esta idea loca de que si, ya sabes, lanzaban un ataque sorpresa contra Estados Unidos y les daban un golpe rápido, los estadounidenses se rendirían, cuando en realidad fue todo lo contrario. Así que eso me hizo pensar en dónde estamos hoy. Quiero decir, si estuviéramos sentados en Tokio, digamos en marzo de 1942, podríamos haber escuchado una conferencia como esa, sin faltar al respeto, ya sabes, la labdil, como decimos en hebreo, entre el profesor Steinitz y los japoneses en ese momento. Pero podríamos haber escuchado una conferencia sobre cómo los japoneses, ya sabes, el ejército y la marina imperial, tenían la ventaja sobre los aliados, superioridad total como lo demostraron, ya sabes, no solo en Pearl Harbor, sino también en Filipinas, en Malasia, ya sabes, donde los británicos, ya sabes, no solo fueron derrotados, enviaron 2 buques capitales por la costa de Malasia sin ninguna cobertura aérea. Como si fuera 1914 y luego se sorprendieron, ya sabes, cuando los perdieron. Así que piensen, no quiero hacer una analogía histórica demasiado exacta, ya saben, una analogía demasiado exacta. Obviamente, ya saben, Estados Unidos no es Japón, e Irán no es, ya saben, no es Estados Unidos ni Gran Bretaña en ese entonces. Pero se me ocurre que Occidente tiene enormes ventajas tecnológicas, ciertamente sobre Irán y sus grupos terroristas aliados. ¿Pero realmente tenemos una estrategia para derrotarlos? Porque dado el hecho de que Estados Unidos parece estar rindiéndose ante Irán en este momento, si las conversaciones siguen el rumbo que parece que llevan, no parece que tengamos más estrategia para ganar la guerra que la que tenían los japoneses en ese entonces. Creo que la complejidad aquí, en comparación con el teatro del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, es que en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, Estados Unidos decidía la estrategia. La determinaban el presidente estadounidense y los generales. Aquí tenemos 2 países, principalmente 2 países, que están determinando cuál va a ser la estrategia. Y no tengo ninguna duda de que el primer ministro Netanyahu, quien tiene una estrategia muy clara y coherente, que creo que probablemente desarrolló antes del 7 de octubre y ciertamente desde el 7 de octubre, y hemos visto cómo se ha ido desarrollando. Bien, la estrategia ha cambiado, ha sido adaptada, ha sido ajustada a los cambios en la situación, pero creo que él tiene una estrategia general. Por otro lado, los estadounidenses, que realmente deben ser vistos, creo, como el socio principal en esta relación. No estoy seguro de que tengan una estrategia. Creo que sí tenían una estrategia para lidiar con esto, para lidiar con Irán, pero creo que eso cambió. Creo que los cambios políticos y la forma en que se desarrolló la guerra básicamente hicieron que el presidente Trump, en efecto, desechara su estrategia. Ahora, eso no significa que no vaya a volver a ella, y creo que tienes razón al decir que la situación se ve muy preocupante en este momento con el memorando de entendimiento. Pero creo que el presidente Trump es un hombre capaz, y que se ha visto muchas veces que puede cambiar de dirección de manera impredecible, lo cual es una fortaleza en ciertos aspectos, aunque no necesariamente en este caso. Y podríamos ver que esa estrategia tal vez vuelva a encaminarse. Pero creo que esa es la verdadera diferencia, creo, entre el teatro del Pacífico. Y hubo, ya sabes, en general, si ves la Segunda Guerra Mundial, hubo muchos problemas con la estrategia. Y fue en parte porque había desacuerdos entre el Reino Unido y los Estados Unidos, que eran las 2 principales potencias aliadas. Y vimos algunos problemas ahí. Y creo que, ya sabes, es muy fácil, creo, si eres profesor universitario, trazar una estrategia y cómo debería funcionar el pensamiento estratégico. Pero creo que es muy diferente cuando realmente te enfrentas a una situación real
que no solo involucra a los combatientes en el terreno, también involucra al electorado en su país. Involucra muchos otros factores económicos diferentes, por ejemplo. Gracias por sintonizar Think Twice. Ya sea que nos estés escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast o viéndonos en vivo en Facebook, X o en el canal de YouTube de JNS, por favor dale like y o suscríbete a JNS, haz clic en la campanita para recibir notificaciones y déjanos buenas reseñas. Además, aparte de Think Twice, hay un podcast diario de Jonathan Tobin donde comparto más noticias y análisis contigo sobre los temas más importantes que enfrentamos hoy en día. Puedes encontrar el programa diario bajo el nombre de Jonathan Tobin Daily En el canal de JNS, donde sea que escuches tus podcasts. Y ahora, volvamos al programa de hoy. Sí, bueno, creo que tienes absolutamente razón sobre eso. Obviamente esos factores políticos en este momento predominan. Veremos, como dijiste, si así es como se desarrolla. En este momento parece, ya sabes, como escribí en JNS en una columna que se publicó ayer, parece que a J.D. Vance lo están poniendo a prueba por su enfoque hacia la política exterior, y me temo que al darle la tarea de negociar con los iraníes, ya sabes, es el clásico caso de ten cuidado con lo que deseas. Creo que cuando hablamos de estrategia, creo que algo que falta en Occidente es una gran estrategia, incluyendo para combatir el yihadismo global. Y no hay coherencia. No hay coherencia ni siquiera dentro de los gobiernos, y mucho menos entre los gobiernos occidentales. Sí, creo que eso es exactamente a lo que me refiero. Correcto. Y eso fue algo importante, así que vamos más allá de Irán en sí. Pero eso fue algo que, ya sabes, las potencias occidentales desarrollaron para lidiar con Rusia durante la Guerra Fría, lo cual finalmente tuvo éxito. Aunque pasó por varias, ya sabes. Variantes, ¿verdad? Variantes. Vietnam hasta, ya sabes, Star Wars. Exactamente, pero creo que hablaba antes sobre la estrategia en relación con Irán, pero la gran estrategia para manejar la yihad islámica está completamente ausente. Sí, ellos son igual de, quiero decir, ha pasado. Lo hemos visto muchas veces antes. Las grandes potencias están desconcertadas por la guerra asimétrica. Y eso es más o menos lo que acabamos de ver, ya sabes, en el estrecho de Hormuz, ¿no es así? Exactamente eso. Y ya sabes, uno de los problemas que realmente no existían en la Segunda Guerra Mundial. O de hecho, en guerras anteriores y algunas desde entonces, es la renuencia, la verdadera renuencia de las potencias occidentales a pagar el precio necesario para lograr el éxito o la victoria, en lo que podrías llamar un conflicto asimétrico o realmente en cualquier conflicto, creo. Sabes, creo que, por ejemplo, si ves a Rusia y Ucrania, creo que ambos bandos allí están preparados para pagar el precio que sea necesario, al menos hasta cierto punto. Pero no creo que eso exista, por ejemplo, en Europa Occidental en absoluto. Y creo que esa situación, que el miedo en Occidente y la adicción a la paz y al bienestar, cosas grandiosas, pero no salen gratis así nada más. Creo que eso realmente ha socavado lo que se consideraba una alianza militar muy exitosa, probablemente la más exitosa de la historia, la OTAN. Creo que la mentalidad actual y la actitud actual en Europa Occidental, en particular, realmente han socavado a la OTAN. Sí. Bueno, hablemos un poco sobre lo que pasó después del 28 de febrero. ¿Qué tan completa fue la victoria militar sobre Irán? ¿Y podrían Estados Unidos e Israel haber asegurado la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz si Washington hubiera decidido hacerlo? ¿O fue esto, como acabamos de decir, un caso de guerra asimétrica en el que los drones iraníes podrían haber seguido amenazando la navegación indefinidamente? Quiero decir, ¿podrían haber sobrevivido a un esfuerzo real y concertado de Estados Unidos para hacer algo al respecto? No creo que pudieran. No, creo que habría sido posible abrir o mantener abierto el estrecho de Hormuz. Y los estadounidenses obviamente sabían la importancia del estrecho de Hormuz, al igual que los israelíes. No estoy de acuerdo con esas personas que dicen que los estadounidenses no pensaron en, iba a decir Japón, en Irán cerrando, Voy a meterte eso en la cabeza. que Irán cerrara el estrecho de Hormuz. Obviamente esa es una sugerencia ridícula. Habría sido lo primero en lo que habrían pensado. Puede que hayan llegado a la conclusión de que no sería necesario porque la devastación que causarían en Irán al principio sería tan grande
que Irán no tendría la capacidad de cerrar el estrecho de Hormuz. En ese caso, si pensaron eso, se equivocaron, como hemos visto. Pero sí creo que habría sido posible militarmente evitar que eso sucediera, o al menos, una vez que sucediera, volver a abrir el estrecho de Hormuz. Probablemente habría requerido tropas en tierra, no necesariamente a gran escala ni por mucho tiempo, en un área enorme, pero sí tropas limitadas en ciertos lugares clave que dominan el estrecho de Hormuz. Pero claramente, muy claramente, Estados Unidos no estaba y probablemente nunca estaría dispuesto a comprometerse a poner tropas en tierra en esa situación. Eso es una desventaja bastante decisiva si estás tratando de luchar contra Irán. Si crees que Estados Unidos realmente no lo va a hacer porque hay mucha especulación. Quiero decir, hablaremos un poco más del rumbo que ha tomado esto con el resultado de la guerra. Pero como dices, Estados Unidos ciertamente tiene la capacidad, ya sabes, las fuerzas para hacerlo. Pero supongo que esto es, ya sabes, de nuevo, dar un paso atrás, adoptar una visión más global del conflicto. Si no tienes la voluntad de involucrarte en este conflicto, como, ya sabes, obviamente, como dices, Ucrania y Rusia, ambos están listos para luchar hasta la muerte. Estados Unidos no parece, bueno, y obviamente los israelíes están dispuestos a hacer lo que sea necesario para defender su país porque ya sabes, estamos aquí sentados en Jerusalén. Ya sabes, los soldados israelíes saben por qué están luchando por sus hogares y sus familias. Ya sabes, Estados Unidos no parece tener esa voluntad. Y como mencionaste, Europa, ya sabes, los tradicionales aliados europeos de Estados Unidos, ya sabes, en Occidente, incluyendo a Gran Bretaña, países que realmente no querían ser parte de este conflicto. Aunque están tan amenazados por Irán como cualquier otro, también les falta la voluntad. Tienes toda la razón. Y justo ahora, antes de que nos encontráramos, estaba hablando con un soldado en servicio de las Fuerzas de Defensa de Israel que acaba de salir del Líbano. Y he hablado con muchos de ellos y con soldados que han luchado en Gaza y que todavía están luchando en Gaza y en otros lugares. Y él me dijo, con muy pocas excepciones, todos los israelíes quieren luchar y ganar. Ellos no quieren, ya sabes, reconocen los peligros que representan Hezbollah, Hamas, etc. E Irán, por supuesto, representan para sus familias, para sus amigos, para todo su país. Y ellos quieren luchar para ganar. Y creo que eso es una observación bastante llamativa, considerando que ahora han pasado, 3 años desde que esta guerra más grande no comenzó, sino que estalló el 7 de octubre. Y creo que, ya sabes, cuando ves los sacrificios que los israelíes han hecho, tanto en términos de vidas humanas e integridad física, y por supuesto, los trabajos y la vida familiar de las personas. Porque Israel, Sí, e Israel, ya sabes, depende muchísimo de los reservistas. Creo que esa es una observación sumamente impresionante que no creo que encontrarías hoy en Occidente, en Europa occidental, digamos al menos. Y el otro punto que creo que hay que mencionar es que Estados Unidos creo que es mucho más difícil para un presidente de Estados Unidos arriesgarse por su cuenta. En este caso con Israel, ciertamente, pero sin sus aliados tradicionales, como mencionaste, en Europa occidental y particularmente el Reino Unido. Aparte de la guerra de Vietnam, hemos luchado codo a codo con los estadounidenses en cada conflicto y los hemos respaldado en cada conflicto. algo que Trump parece haber olvidado en ocasiones. Correcto. Pero en realidad, desde la Primera Guerra Mundial e incluso antes de eso, en la Guerra del Opio, Correcto. y con China, aunque de manera no oficial, pero eso ya no está. Y creo que eso lo hace mucho más difícil para un presidente cuando está calculando hasta dónde está dispuesto a llegar, dónde están sus aliados. Y creo que la parte más preocupante de esto es que Estados Unidos ha estado financiando la defensa europea durante décadas. Ya sabes, mientras los europeos se han dado el lujo de gastar en bienestar social, cambio climático y todo lo demás, servicios nacionales de salud, etc., todas cosas muy buenas. No necesariamente diría que el cambio climático lo es, pero las otras sí. Y han podido hacer eso porque Estados Unidos prácticamente ha pagado por su defensa. Y así es, y Donald Trump mismo ha comentado sobre esto, y con razón, que hemos estado subsidiando a Europa. ¿Y dónde están ellos cuando los necesitamos? Sí. Y creo que, sabes, la analogía aquí, quiero decir, hablamos de la Segunda Guerra Mundial
es que los israelíes suenan como los estadounidenses y los soldados, marineros y aviadores británicos sonaban en la Segunda Guerra Mundial. Todos sabían por qué estaban luchando, y puede que no hayan estado felices en todo momento, ya sabes, se quejaban, e incluso los israelíes también se quejan, pero sabían por qué estaban luchando. Yo diría, ya sabes, el personal militar estadounidense que he conocido en los últimos años, que todos son voluntarios, no creo que sean reacios. Correcto. En absoluto a hacer lo que sea necesario contra Irán. Recuerdo haber hecho un crucero de entrenamiento con el USS, ya sabes, el portaaviones Truman, y les pregunté sobre Irán, ya sabes, Irán, a algunos de los aviadores y al capitán, y fue como, no necesitamos la Fuerza Aérea. Dijeron, solo déjenos ir contra ellos, ya sabes, un par de grupos de combate de portaaviones. Podemos hacer lo que sea necesario. Lo mismo pasa con Gran Bretaña. Quiero decir, no puedo hablar por otros países europeos, pero los soldados británicos estarían muy entusiasmados de entrar en combate en esta situación, porque muchos de ellos se unieron al ejército o a las fuerzas armadas porque quieren defender a su país. Y ellos entienden, al menos hasta cierto punto, la amenaza que representa Irán. Y la Marina Real, que probablemente está en su punto más bajo desde Enrique VIII. Así es, así es. Están sumamente avergonzados por el hecho de que Gran Bretaña ni siquiera haya hecho un intento significativo de defender el territorio soberano británico en Chipre cuando fue atacado. Así que, no. Cuando decía que no hay voluntad en Occidente, creo que se trata mucho más de voluntad política que de la voluntad en sí. Sí. La voluntad. Es la voluntad en Westminster, no la voluntad en las Fuerzas Armadas. Correcto, sí. Bueno, tomando de nuevo un paso atrás respecto de la situación táctica, ¿cuáles crees que serían las consecuencias de un nuevo apaciguamiento de Irán si es que eso es lo que Estados Unidos termina haciendo? ¿Crees que el daño causado por Estados Unidos e Israel en los últimos meses es suficiente para mantener al régimen islamista a raya indefinidamente, como algunos dicen? ¿O puede un Irán que puede decir, supongo que con justicia, que resistió exitosamente a Estados Unidos, revivir sus ambiciones de hegemonía regional y expandir el terrorismo internacional? Creo que en realidad es un poco de ambas cosas, y los iraníes obviamente insisten mucho en decir que han derrotado a Estados Unidos. En realidad, la historia es muy diferente. Estados Unidos e Israel juntos devastaron a Irán. La capacidad ofensiva de Irán quedó devastada. No la destruyeron por completo, pero los ataques fueron fenomenales, y escuchamos a Yuval Steinitz hablar, como mencionaste antes, sobre los ataques de precisión, incluso solo en los primeros días de la guerra, algo sin precedentes en la historia de la guerra. La Marina prácticamente no existe en Irán, el ejército o ciertamente la Guardia Revolucionaria Islámica no existe. La gran parte de la jerarquía y los sistemas de defensa aérea, etc., han sido prácticamente reducidos a niveles muy bajos. Así que han sufrido enormemente por esto, no importa lo que digan, han sufrido enormemente. Y creo yo, retrasado parte de su agresión contra Israel y otros estados de la región por un periodo de tiempo. La capacidad nuclear, que probablemente es la de mayor preocupación, también ha sido muy gravemente destruida. No completamente destruida, pero sí en gran parte destruida. Aunque todavía tienen algo de uranio altamente enriquecido. Creo que eso se puede reparar. De hecho, todas esas cosas se pueden reparar con el tiempo, y si se les permite serán reparadas. Y ya sabes, tal vez sean un par de años, tal vez un poco más, tal vez un poco menos, para volver a donde estaban antes con el programa nuclear, si se les permite. Así que creo que el apaciguamiento de Irán, si eso es lo que realmente sucede, y tienes razón, creo, al hacer esa salvedad de que simplemente no lo sabemos. No sabemos qué va a hacer Donald Trump después. No sabemos si en algún momento se va a hartar de las respuestas de Irán, de la falta de cooperación que vamos a ver en los próximos 60 días, y tal vez posponga la acción hasta que lleguen incluso las elecciones intermedias. Porque obviamente eso es lo que más tiene en mente. Y con suerte, entonces, si no ha pasado nada antes de eso, ojalá vuelvan a la lucha ante 2 años sin elecciones que va a tener en Estados Unidos.
Pero si eso no sucede, entonces es un peligro inmenso. Y el peligro principal es para Israel, también para los estados del Golfo, y también, diría yo, un peligro secundario para el resto del mundo. Así que es una situación muy, muy difícil, creo yo. E Israel, en ese tiempo, Israel tiene que tener ciertas líneas rojas, creo yo. Y esas líneas rojas incluyen sin duda mantener una zona de seguridad dentro del Líbano y, por supuesto, tratar también con Hamás. Ya sea simplemente preservar y expandir la zona de seguridad actual al principio y luego pasar a tratar con ellos de manera más integral. Pero Israel tiene que mantener esas líneas rojas y debe conservar la capacidad de atacar a Irán cuando sea necesario. Y cuando digo la capacidad la tiene, pero básicamente necesita tener el consentimiento, o si no el consentimiento, estar dispuesto a distanciarse de Estados Unidos hasta cierto punto por sus propias necesidades de defensa en relación con Irán. Y eso es muy difícil. No es, ya sabes, esta no es una situación fácil. Y yo diría que el primer ministro de Israel no solo tiene que lidiar con mantener una buena relación en la medida de lo posible con el presidente Trump, pero también tiene que tener en cuenta las elecciones que se acercan, probablemente en octubre. Y eso es algo importante. Y la razón por la que lo digo es porque, y no estoy hablando solo de la suerte política del primer ministro Netanyahu, sino de lo que es bueno para este país. Y me resulta muy difícil entender cómo alguien podría ponerse en el lugar de Netanyahu y hacer el trabajo efectivo que él ha estado haciendo hasta ahora contra los enemigos de Israel. Así que creo que para Israel es bastante importante que su mandato... No me atrevería a decirle a los israelíes cómo votar, pero yo no veo a nadie en la política israelí que pueda acercarse a Netanyahu para manejar esta situación tan difícil. Sí, no creo que nadie más tenga las credenciales en materia de seguridad. Y creo que obviamente puedes amarlo, puedes odiarlo, puedes pensar que ha estado ahí demasiado tiempo, pero en realidad creo que, a pesar de todo eso, los últimos 2 años y medio desde el 7 de octubre, y sabes, él tiene que asumir parte de la responsabilidad por el 7 de octubre, porque sucedió bajo su mandato. Creo que estos últimos 2 años y medio han sido, de hecho, su mejor momento. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que, o sea, obviamente cualquiera puede ser reemplazado. Bueno, creo que fue De Gaulle quien dijo que los cementerios están llenos de hombres indispensables. Sí, Absolutamente, absolutamente. Pero sí, según mi entendimiento de la política israelí, que debo decir es limitado, sí lo veo en este momento como el mejor hombre para lidiar con esta situación realmente difícil. sí. Hablemos de uno de los objetivos que parecía estar implícito en la guerra, pero que a veces no se decía explícitamente, y ese era el cambio de régimen en Teherán. ¿Crees que eso alguna vez fue una posibilidad realista? Aunque tengo que decir, ya sabes, Sir Neil Ferguson, el gran historiador británico-estadounidense, ha dicho que en realidad lo que Israel y Estados Unidos obtuvieron fue un cambio de régimen porque mataron a los antiguos líderes y han sido reemplazados por personas que son, si acaso, incluso más obstinadas que lo que era Jamenei. Sí, creo que el cambio de régimen ciertamente era el objetivo de Israel y creo que también era un resultado muy deseado de la campaña militar por parte de Estados Unidos. Y simplemente es imposible decirlo si puedes o no lograr un cambio de régimen. Y ya sabes, si las cosas hubieran funcionado un poco diferente en esta guerra de la que ahora hay un alto el fuego, podríamos haber visto un cambio de régimen. Pero sería una posibilidad totalmente viable. Y podríamos verlo ahora, podríamos verlo en un futuro cercano, podríamos verlo en un futuro más lejano. Lo más importante, de nuevo, creo, es que el régimen reemplaza al régimen actual. Y como dijiste correctamente, si ya hemos tenido un cambio de régimen, no ha sido para mejor. Puede que no haya sido para peor, pero no ha sido para mejor. Pero es muy difícil de calcular. Una vez estuve involucrado en contrarrestar un golpe de Estado en Afganistán y los conspiradores que esperaban derrocar al presidente Karzai tenían una enorme confianza. Vi bastante información de inteligencia relacionada con eso y tenían una enorme confianza en que iban a poder lograrlo.
al final fracasaron por varias razones diferentes. Así que yo no creo que puedas predecir nunca, no importa qué tan bien preparado estés, no importa qué tan inteligente creas que eres, no importa qué tan buena sea tu información de inteligencia, no creo que realmente puedas predecirlo. Demasiadas variables. Exactamente. Sabes, pasando al tema del Líbano, ¿crees que Israel puede aceptar el regreso de Hezbollah al sur del Líbano? Dijiste que no pueden, pero si eso es parte de, ya sabes, una paz definitiva, y luego usamos la palabra paz entre comillas entre Estados Unidos e Irán, eso es lo que se ha discutido. ¿Dónde deja eso a Israel? ¿Y sabes, se puede tolerar eso? En mi opinión, no se puede tolerar. Probablemente sea la más importante de las líneas rojas que Israel debería tener, en mi opinión. Sabes, he visto la devastación que se ha causado en el norte de Israel. He visto la evacuación de ciudadanos israelíes de lugares como Kiryat Shmona. Y aún hoy, sabes, incluso cuando la zona de seguridad ya estaba prácticamente establecida en el sur del Líbano, muchas personas no han regresado a Kiryat Shmona. No puedes permitir que los ciudadanos y las comunidades en tu territorio soberano tengan miedo de regresar o que se les impida regresar por acciones enemigas. Así que, sí. Yo pienso que esa es la historia de la que menos se habla en Medio Oriente, la forma en que los terroristas de Hezbollah han despoblado esencialmente una franja del norte de Israel. Y nadie en la prensa internacional parece pensar que siquiera es noticia, mucho menos que valga la pena preocuparse por ello. No, porque creo que tienen razón en pensar eso, porque no les importan los judíos. No les importan los israelíes. En su opinión, y cuando digo ellos, me refiero a muchos elementos de la prensa, la comunidad diplomática, la comunidad política, las organizaciones internacionales. ¿Sabes? El hecho de que Israel haya tenido que despoblar partes del sur del Líbano es obviamente un crimen de guerra a sus ojos. No lo es, pero para ellos sí lo es. El hecho de que Hezbollah haya despoblado en gran medida partes del norte de Israel, eso no importa porque son los judíos. Son los israelíes quienes son personas terribles. Obviamente no, pero ese es su pensamiento. Sí. Yendo al otro extremo, al otro frente, Gaza, Hamás sigue atrincherado en la parte de Gaza que retuvo cuando se acordó un alto al fuego el año pasado. Si Israel finalmente se ve obligado a reanudar una campaña para destruir a los terroristas allí, y creo que insinuaste que tarde o temprano van a tener que hacerlo. ¿Crees que las fuerzas de defensa de Israel han aprendido todas las lecciones que necesitaban tras la guerra que siguió al 7 de octubre y es capaz de erradicarlos sin sufrir bajas israelíes graves o también palestinas? Muertes de civiles que sabemos que inevitablemente llevarán a acusaciones de genocidio, que por supuesto son falsas, pero que ya circulan. Sí, estuve en Gaza varias veces desde que comenzó la guerra el 7 de octubre y he visto a las fuerzas de defensa de Israel en acción. Los he visto en acción en combate en las primeras etapas, en las intermedias y en las etapas finales. Y no hay duda de que se hicieron cambios fenomenales en las tácticas y también en los procedimientos, etc., a medida que las fuerzas de defensa de Israel iban aprendiendo lecciones. Y yo diría hoy que no hay ningún ejército en el mundo que pueda igualar la capacidad de las fuerzas de defensa de Israel para manejar una situación de ese tipo. Y Gaza no es única, es diferente de muchas otras cosas, no completamente única. Así que la idea de que, ya sabes, la Junta de Paz pueda generar algún tipo de fuerza de estabilización que pueda lidiar con Hamás puede ser muy deseable, pero no va a suceder. Es una fantasía. Es realmente una fantasía muy deseable, quizás. Los únicos que van a lidiar con eso son las fuerzas de defensa de Israel. ¿Sabes? Los soldados indonesios o los soldados de los Emiratos Árabes Unidos, aunque sean capaces, políticamente no van a poder, no van a estar comprometidos a luchar. Y militarmente no van a poder lidiar con eso. No podrían, nadie más podría. Solo las fuerzas de defensa de Israel pueden. Otros ejércitos podrían hacerlo con el tiempo, con el entrenamiento y la experiencia adecuados, etc., pero ahora no, solo Israel. Israel tiene que encargarse de eso. Creo que no puedes dejar que ese problema siga pudriéndose. Sí, están bien contenidos en este momento. Hasta donde yo sé, no tienen la capacidad de introducir una cantidad importante de municiones que no estén ahí ya. Puede que haya algunos huecos en las defensas, pero nada, creo yo,
realmente significativo, especialmente mientras Israel controle el corredor de Filadelfia entre Gaza y Egipto. Así que yo diría que no es absolutamente urgente devastar a Hamás ahora. Sería bueno, pero no es tan urgente. Creo que puede tomarse su tiempo. Puede ocupar su lugar en relación con otros acontecimientos en Medio Oriente. Bueno, como algunos israelíes que están informados me han dicho, ya sabes, una guerra a la vez. Correcto. Sabes, no tienen recursos infinitos para estar luchando en múltiples. Y también están las consideraciones políticas. Pero también tú preguntas sobre si se puede hacer sin un gran número de bajas israelíes o de hecho de bajas civiles gazatíes. Creo que la respuesta probablemente es sí, se puede hacer. Obviamente, habrá bajas y es terrible hablar, ya sabes, decir, sí, está bien, podemos tener algunas bajas. No es lo que quiero decir en absoluto. Pero no puedes ganar una guerra contra un enemigo mortal sin sufrir bajas también de tu propio lado. Nunca ha pasado y no creo que vaya a pasar, así que, desafortunadamente, habrá algunas bajas israelíes. Israel, yo sé que cuando decidan, si es que deciden enfrentarse a Hamás, creo que probablemente deberían, y lo harán, y probablemente ya planean hacerlo. De forma gradual, zona por zona, en ese aproximadamente 40% de Gaza, que todavía está bajo el control de Hamás. Y como lo han hecho en otras partes de Gaza, hacer todo lo posible por evacuar a la población civil a medida que avanzan, y eso es posible lograrlo. Y por lo tanto, minimizar las bajas civiles. Pero, de nuevo, habrá bajas civiles. Eso es lo que quiere Hamás. Quieren que sus propios civiles sean víctimas, porque es prácticamente la única manera en que pueden sobrevivir ellos mismos, mediante la condena internacional contra Israel, y tratando de disuadir y evitar que Israel los destruya, que obviamente es su objetivo principal, debido, otra vez, ya sabes, a la Corte Internacional de la Opinión Pública. Entonces, pero habrá bajas civiles, e Israel intentará minimizarlas. Pero cuando hablas de esto, la gente a menudo malinterpreta la idea de proporcionalidad en la guerra. Y, en términos generales, y no estoy hablando de las reglas de proporcionalidad respecto a enfrentamientos militares individuales, que son bastante claras, pero en términos generales, no tiene que haber proporcionalidad. Lo que debe suceder, la regla principal debe ser que Israel destruya al enemigo que lo amenaza. Y si muchos civiles mueren en ese proceso, es trágico, es terrible, pero es una inevitabilidad cuando estás luchando contra un enemigo que usa a su población civil como escudo. Y también, como mencioné antes, quiere que esos civiles mueran. Sí, o sea, probablemente construyeron lo que podría ser, ya sabes, la red más grande de refugios antiaéreos del mundo. Básicamente es el equivalente al sistema de metro de la ciudad de Nueva York. Pero en Gaza, los refugios antiaéreos son para las bombas y los bombarderos, no para los civiles. Sí, exactamente. Demos un paso atrás respecto a la guerra. Y quiero preguntarte, como alguien que visita aquí bastante seguido, que entiende la guerra, que entiende las implicaciones políticas de la guerra, ¿sientes un choque entre tu comprensión de Israel, tal como es el Israel real que visitas, y la forma en que Israel no solo es retratado en los medios, ya sabes, en Occidente, y, ya sabes, si lees los periódicos en Londres o lees los periódicos en Nueva York? Es la percepción general, ya sabes, y lo veo, ya sabes, de muchas maneras diferentes. Con personas que ahora identifican a Israel como un lugar de genocidio, en lugar de la realidad de Israel, que no es nada parecido a eso. De hecho, es todo lo contrario. Pero aún así, ese es cada vez más el consenso entre un porcentaje grande y preocupantemente alto de personas en Occidente, tal vez incluso la mayoría, ciertamente en Europa. Sí, y creo que decir que es un cambio brusco probablemente es quedarse corto, porque no podría haber un mayor contraste entre la percepción general del público sobre Israel y sus operaciones militares y la realidad. Pero no debemos olvidar que esto no es un malentendido ni una confusión. No es falta de conocimiento. Lo que es una campaña deliberada para deslegitimar a Israel, que comenzó en la Unión Soviética en los años 60,
con la intención específica de usar a Israel como un arma contra el Reino Unido y Estados Unidos en el Medio Oriente. Y que la Unión Soviética ya no existe, pero esa campaña sigue vigente, ha sido retomada por otros. Y ya sabes, es algo que se fabrica deliberadamente. Una campaña de guerra política que presenta a Israel bajo una luz totalmente falsa respecto de lo que realmente es. Y ya sabes, es fácil decir, bueno, deberíamos decir la verdad, Pero las mentiras, creo yo, seguirán prevaleciendo porque han sido tan cuidadosamente incrustadas y fabricadas que es muy difícil desarraigarlas. Pero creo que una cosa que diría es que en la conferencia del Jerusalem News Syndicate en la que ambos estuvimos, me llamó la atención en realidad el contraste entre Israel y los enemigos de Israel. Y eso se me vino a la mente cuando vimos un concierto fenomenal dado por algunos jóvenes israelíes con discapacidad, lo cual fue una experiencia extraordinaria de vivir. Y lo que los israelíes han hecho para ayudar a los miembros menos favorecidos de su sociedad es notable. Incluso algunas personas con discapacidad sirven en las fuerzas de defensa de Israel. Creo que probablemente sean el único ejército en el mundo que recluta a ciudadanos con discapacidad para contribuir a la defensa de su país. Pero ¿qué hace el otro lado? El otro día estaba hablando con alguien, un soldado, que me contó que su unidad militar estaba en una casa en Gaza, ocupando una casa que, ya sabes, la población civil había abandonado. Y por cierto, antes de que alguien diga que eso es un crimen de guerra, no lo es. Es perfectamente legítimo hacer eso y necesario. Pero había un pozo de acceso al túnel en esa casa, y las personas en el túnel, fueran de Hamás o quienes fueran, no lo sé, probablemente Hamás, porque no mucha otra gente entra al túnel. Ellos enviaron primero a una niña pequeña de 3 años fuera del túnel para ver si le dispararían los soldados israelíes, como si hubiera soldados israelíes ahí. Puede que no supieran si había israelíes ahí o no, y ella fue la exploradora, una niña de 3 años. Conozco muchos casos donde niños discapacitados han sido obligados a avanzar en una situación donde hay un enfrentamiento con las fuerzas de defensa de Israel o con la policía israelí, con la esperanza de que esos niños discapacitados sean baleados y asesinados. Porque por supuesto no les importa, realmente no les importan. No lo digo solo por decir, su mentalidad no los lleva a tener compasión ni siquiera por su propia gente. Y por eso esperan que las fuerzas de defensa de Israel les disparen o que la policía les dispare. Porque por supuesto eso es una gran ventaja para la propaganda palestina. Si el enemigo, los asesinos sionistas, no solo han matado a un civil, sino a un niño, y es un niño discapacitado. Ellos usan a niños discapacitados y adultos discapacitados para ataques suicidas con bombas. Esto sigue, y creo que esa es probablemente la diferencia más marcada, y tienes que considerar qué está bien y qué está mal, y es obvio para todos qué está bien y qué está mal. Y cualquiera que observe o tenga algún conocimiento de Israel, de los enemigos de Israel y del conflicto, debe ponerse del lado de Israel en esto. De lo contrario, están del lado del mal. Sí, bueno, eso es lo que son. Han perdido su brújula moral. Y cuando acusan a Israel de genocidio, eso solo demuestra que eso es lo que ellos quieren hacer. Me gustaría pedirte ahora que te quites el sombrero de experto militar por un momento y nos des tu opinión sobre los asuntos en tu país natal, Gran Bretaña. Escuchamos mucho sobre el aumento del antisemitismo, así como preocupaciones sobre un cambio en la cultura británica en ese y otros temas como resultado de la inmigración masiva y otras razones. Sin embargo, debido a la forma en que está configurado el sistema político británico, la izquierda que ha permitido el antisemitismo, creo yo, sigue en el poder y puede continuar así. ¿Qué opinas sobre las posibilidades de que un gobierno británico revierta el rumbo en alguno de estos temas, así como sobre un cambio político fundamental? Eso podría llevar no solo a la seguridad para los judíos británicos, que hoy parece algo lejano, sino también a una Gran Bretaña no woke. Bueno, dices que la izquierda lo ha fomentado. Yo diría que tanto la izquierda como la derecha lo han fomentado en Gran Bretaña. Pero el Partido Conservador es muy, muy culpable. Han estado en el gobierno durante muchos años y han visto cómo se desarrolla esta situación.
Quizás no hayan hecho tanto como los gobiernos laboristas para fomentar los verdaderos problemas que enfrentamos hoy, pero lo han permitido. Y por eso, ya sabes, básicamente quedaron devastados en las últimas elecciones. Esa es una de las principales razones. Y yo creo que Primero voy a plantear algunos puntos aquí, pero el primero es que mencionaste el peligro para los judíos británicos. Y cada primer ministro que hemos tenido, y hemos tenido muchos primeros ministros en los últimos años, Sí, pero ciertamente desde el 7 de octubre nuestros primeros ministros, cuando hablan sobre Israel, casi siempre, y lo mismo pasa con los ministros de Relaciones Exteriores y demás, casi invariablemente dirán, quiero hablar sobre esto, aquello y lo otro sobre Israel. Por cierto, acabo de tener una conversación telefónica con el primer ministro Netanyahu, y le dije que minimizara las bajas civiles y se asegurara de que la ayuda llegara a la población civil en Gaza. Ahora, esos primeros ministros saben exactamente lo que está pasando aquí. Ellos saben que las fuerzas de defensa de Israel están haciendo todo lo posible para ganar mientras minimizan las bajas civiles. Ellos saben que las fuerzas de defensa de Israel han hecho mucho más durante el conflicto en Gaza que cualquier otro ejército haya hecho jamás para llevar ayuda humanitaria a la población civil. Ellos saben todo esto. Tienen gente aquí. Tienen al MI6 aquí. Tienen oficiales militares aquí. Tienen diplomáticos. Ellos saben lo que está pasando. No hay confusión. Aún así siguen diciendo eso. Y al decir eso, lo que están diciendo es: Netanyahu y sus tropas están matando deliberadamente a inocentes, están cometiendo crímenes de guerra, y refuerzan eso imponiendo un embargo parcial de armas a Israel. Ahora ellos saben que la realidad no respalda esas palabras y acciones. Pero también saben hasta qué punto la opinión pública en Gran Bretaña, especialmente en la izquierda y entre la población islámica, cree eso y quiere escuchar eso. Y no quieren escuchar nada más. No quieren escuchar la verdad. No tolerarán la verdad. Sería peligroso si se les dijera la verdad. Pero es extremadamente peligroso que se digan estas cosas. No estoy diciendo que el primer ministro británico deba ser el portavoz de Israel, para nada. Pero tiene el deber con sus ciudadanos judíos de asegurarse de que la verdad se sepa lo más posible para protegerlos. Pero no lo está haciendo. Está echando leña al fuego con sus propias palabras. Cuando comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia, el primer ministro británico, que en ese momento era Boris Johnson, decidió tomar una postura muy firme en apoyo a Ucrania. Él sabía que eso sería doloroso para el Reino Unido en términos económicos, tanto por los precios del petróleo como por la cantidad de municiones y apoyo financiero que estábamos enviando a Ucrania. Sabía que iba a ser doloroso. Así que hubo una campaña deliberada de información por parte del gobierno para dar a conocer la verdad sobre la guerra entre Ucrania y Rusia. Algo así debió haber sucedido con respecto a Israel. De nuevo, no porque quiera que seamos el portavoz de Israel, sino porque quiero que se diga la verdad para proteger a los judíos en el Reino Unido. Pero es un problema mucho más amplio al que nos enfrentamos hoy que el de los judíos en el Reino Unido. Cuando los judíos me preguntan, como a veces lo hacen, ¿es seguro para nosotros en Gran Bretaña? Sabes, mi respuesta es, también es seguro para los no judíos en Gran Bretaña. Los judíos están bajo ataque, especialmente bajo ataque en este momento. Pero los no judíos, muchos sectores de la población nativa, también están bajo ataque. Hemos tenido numerosos ataques terroristas en el Reino Unido por parte de yihadistas. Hemos tenido muchos otros ataques terroristas que han sido frustrados por nuestros servicios de seguridad y que habrían resultado en asesinatos masivos. Hubo un informe que salió recientemente en el Reino Unido que decía que 250.000 chicas jóvenes blancas habían sido violadas repetidamente por pandillas de violadores, en su mayoría pakistaníes, que operaban en todo el Reino Unido. Remontándonos al año 70 creo que fue, tal vez un poco después. Eso es yihad. Es yihad de violación. Así que todos nosotros, ya sabes, todos enfrentamos, no solo los judíos, sino todos nosotros enfrentamos esto, lo que considero una amenaza creciente. Y la realidad es que el gobierno británico actual, y creo que probablemente casi cualquier futuro gobierno británico, no va a enfrentar esto. No ha enfrentado lo que ha estado sucediendo, especialmente las violaciones, hasta ahora.
De alguna manera ha intentado encubrirlo por miedo a ser acusado de racismo. Pero la acción adecuada que se requiere para contrarrestar la yihad que existe hoy en el Reino Unido inevitablemente va a resultar probablemente en violencia a gran escala. Y ningún primer ministro va a aprobar una acción que vaya a conducir a eso durante su mandato. Él tiene 5 años por delante como máximo y por eso quiere mantener esto bajo control. Hasta entonces, quiere dejarle este problema al próximo gobierno. Esa es una evaluación bastante pesimista. ¿Ves alguna posibilidad? Porque como dices, te refieres a la población nativa, ya sabes, la población indígena. Esa no es normalmente la forma en que nos referimos a los europeos. Correcto. Pero de hecho ellos son la población indígena en la isla de Gran Bretaña. ¿No ves ninguna posibilidad de que algo revierta esta tendencia? Soy muy escéptico. Odio ser pesimista, pero soy muy escéptico respecto a cualquier solución política para esto. Porque, como dije, creo que, ya sabes, la acción radical que se necesita para lidiar con la yihad y para lidiar con el creciente número de inmigrantes que llegan ilegalmente al Reino Unido, todos los días, a través del Canal de la Mancha principalmente, pero también por otras rutas. Ese tipo de acción radical va a causar grandes problemas. No hay duda, no podrías hacerlo sin eso. Así que, y realmente no creo que ningún primer ministro vaya a hacer eso. Creo que, ya sabes, bueno, hay algunos partidos más inclinados a la derecha como Reform, liderado por Nigel Farage, y Restore, liderado por Rupert Lowe, que dicen que lo harán. Si lo harán o no, es otra cuestión. Creo que, ya sabes, cuando un político realmente se sienta en la silla del primer ministro, las cosas se ven muy diferentes desde afuera. Así que espero estar equivocado, de verdad espero estar equivocado, pero no anticipo una solución política para esto, creo, y no quiero ver esto de ninguna manera. Creo que el resultado más probable de lo que estamos enfrentando en este momento, en algún punto, es una guerra civil en el Reino Unido, donde los ciudadanos de Gran Bretaña deciden tomarse la justicia por su propia mano porque no hay una solución política. Eso sería algo devastador que ocurriera en Gran Bretaña. Absolutamente. ¿Cómo sucedería eso siquiera? Bueno, yo primero que nada diría que podría prevenirse con el tipo de acción radical que he dicho que no es probable. Así que supongamos lamentablemente que sí sucede. Creo que estaríamos viendo una situación no muy diferente a Irlanda del Norte. No me refiero, cuando digo guerra civil, no estoy hablando de Eres alguien con experiencia en Irlanda del Norte. estuve ahí mucho, demasiado. Pero no estoy hablando de la guerra civil estadounidense, ejércitos uniformados enfrentándose entre sí. Estoy hablando de algo como Irlanda del Norte, que básicamente fue un conflicto de 3 bandos, si quieres, con el gobierno, el ejército y la policía, tratando de mantener su posición y tratando de mantener la seguridad en toda la provincia. Y luego con el IRA y los grupos terroristas republicanos asociados u organizaciones católicas, contra la Asociación de Defensa del Ulster y los llamados grupos lealistas asociados de tendencia protestante. Así que fue un conflicto de 3 bandos que duró 30 años y causó una enorme cantidad de muertes, tanto de fuerzas de seguridad como de civiles, y afortunadamente también de varios terroristas. Pero yo diría que eso es lo que va a pasar. Vamos a ver al gobierno tratando de mantener, obviamente, hasta donde le sea posible, contener la violencia y mantener el orden. Y luego, por un lado, tendrás a la población británica nativa, digamos, quizás con algunos musulmanes uniéndose a ellos y poniéndose del lado de la población nativa. Porque, por supuesto, hay muchos musulmanes que lo último que quieren es la Sharia y la yihad en Gran Bretaña y este tipo de situación. Así que algunos, y probablemente algunos musulmanes, algunos indios, tenemos muchos indios en Gran Bretaña, muchos de ellos probablemente estarían del lado de la población indígena, y luego, del otro lado, yihadistas, esencialmente, cuyo número aumentaría, creo, en esta situación, como sabes, suponiendo que ocurriera una violencia generalizada entre los dos bandos, y probablemente de su lado también algunos simpatizantes nativos de la extrema izquierda. Bueno, eso es algo que hace reflexionar. Pensamientos serios sobre el panorama general de Gran Bretaña. Es terrible y realmente espero que no suceda, pero ahora mismo no puedo ver. Es muy probable que se evite.
Bueno, con esa nota ominosa quiero agradecerle mucho, Coronel Kemp, por estar con nosotros hoy. ¿Cómo pueden nuestros espectadores y oyentes seguir su trabajo? Tengo un sitio web que es richardkemp.com. Estoy en X, que es @callrichardkemp, en Instagram es call_richardkemp, y publico artículos en el Daily Telegraph con bastante frecuencia y en otros medios nacionales británicos. Pero prácticamente todo lo que quieras. Si tienes problemas para dormir por la noche y quieres algo que te ayude a quedarte dormido, puedes entrar a mi sitio web. No, no lo creo. Me parece muy interesante y animo a nuestra audiencia a seguirte, así que también queremos agradecer a nuestra audiencia. Por favor, recuerden sintonizar todos los días la edición diaria de Jonathan Tobin que pueden escuchar donde quiera que escuchen sus podcasts. Y ya sea que nos estén escuchando en una de esas plataformas o viéndonos en vivo en Facebook, en X o en el canal de YouTube de JNS, por favor denle like y o suscríbanse a JNS, hagan clic en la campanita para recibir notificaciones y déjennos buenas reseñas. Por favor, escríbanos a thinktwice@jnc.org y díganos dónde escuchan o ven el programa y qué opinan sobre él. Una nota de programación. La próxima semana no estaremos al aire para celebrar el 4 de julio, el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Y recuerden, sigan leyendo y pensando por ustedes mismos. Nos vemos pronto.